Bienvenidos, bienvenidas. Otra vez estamos en Realpolitik Televisión para un nuevo especial. En este caso, otra vez nos convoca lo que tiene que ver con las tomas en las facultades, marchas, paros, asambleas interfacultades. Bueno, tuvimos también la masiva marcha de las antorchas aquí en la ciudad de La Plata, que reunió hasta 30.000 personas. Y para ello vamos a hablar con Julián Prat Borrás, de la Facultad de Humanidades, pertenece a La Revuelta, la corriente estudiantil socialista, una agrupación política universitaria. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. ¿Qué te pareció lo que fue la marcha de antorchas aquí en nuestra ciudad y todo este contexto, ¿no? que describía, pareciera que fuese un nuevo Cordobazo? Sí, tal cual. Primero, bueno, disculparte por la voz, que la tengo tomada, pero bueno, está bueno tenerla tomada la voz por esta cuestión. No, efectivamente, ayer cantamos una canción que es Qué cagazo, obreros y estudiantes como en el Cordobazo, porque efectivamente lo que se empezó a ver es que se despertó, a nuestro entender, un gigante dormido, que es el movimiento estudiantil, que bueno, que a lo largo del año estuvimos todos realizando un montón de las movilizaciones masivas del 23 de abril, del 2 de octubre, convocadas por docentes, no docentes y estudiantes. Pero bueno, lo que vimos después de lo que fue el veto del gobierno a la ley de financiamiento educativo universitario, es que bueno, el estudiantado tomó la posta de la pelea con esas acciones que estamos reivindicando, las tomas de la facultad, de las movilizaciones. Y bueno, la movilización masiva que ocurrió en La Plata, entendemos que fue producto también de que bueno, estaban las facultades tomadas y eso generó a masificar el reclamo, a que más gente, más estudiantes se hagan partícipe de la pelea activamente. Y bueno, vemos eso, de que el gobierno se compró un enemigo muy complicado, porque el otro día leí una nota que decía que el movimiento estudiantil es impredecible. Y eso, bueno, nosotros compartimos, es un movimiento que tiene mucho dinamismo, mucha masividad, la juventud misma, ¿no? le aporta toda esa dinámica, esa fuerza. Y bueno, estamos muy contentos porque vemos que la lucha del movimiento estudiantil le dio aire a una sociedad que por las políticas de ajuste del gobierno de Milei se veía cada vez más asfixiada, ¿no? Los docentes en la toma nos decían que esto les daba vida, los compañeros estudiantes están haciendo una experiencia muy profunda, ¿no? Con todas estas tomas que están sucediendo en todo el país, donde bueno, en las tomas los compañeros se politizan, aprenden a organizarse, a discutir política, a convivir, a hacer toda una serie, digamos, de experiencias que apuntan a que el movimiento estudiantil dé un paso en calidad en esta pelea. Y bueno, y estamos construyendo un movimiento político que vemos que es el único que en este momento le está poniendo los puntos al gobierno y que dice bien claro que vamos a defender la educación pública a toda costa. Hablaba del movimiento estudiantil como impredecible, como un gigante dormido, pero también trasciende el arco ideológico, ¿no? Porque podemos ver jóvenes que han votado a este gobierno inclusive. Sí, tal cual. Un poco nosotros veíamos de que desde que fue el veto de Milei a la ley jubilatoria, ese aumento que era un aumento muy marginal para los jubilados, pero que era un aumento al fin, ese veto generó mucho repudio en la sociedad, porque obviamente vemos que en la sociedad argentina hay tres líneas que son que cuando los gobiernos las cruzan generan mucho repudio: eso, las jubilaciones, la educación pública y los derechos humanos. Ante el veto del gobierno a la ley jubilatoria, empezamos a ver que mucha gente que lo había votado dijo: esto está mal, este gobierno me está traicionando, me está defraudando. Y bueno, en el estudiantado se ve lo mismo. O sea, mucha gente que por ahí había votado a este gobierno, que por ahí tenía una posición más reacia por ahí a la política, bueno, ante el reclamo universitario, ante la potencialidad de que se pierda la perspectiva de poder estudiar, bueno, dijeron: acá hay que hacer algo, más allá que gobierne Milei, que yo lo voté. O sea, los estudiantes dicen: no me importa, o sea, hay que luchar por la educación. Y en ese sentido, bueno, nos parece zarpado porque se está haciendo una experiencia con el gobierno muy profunda. Y esto que decías, bueno, la transversalidad del movimiento estudiantil. O sea, en el movimiento estudiantil tenemos todo el arco político, están desde los radicales, el kirchnerismo, el peronismo en todos sus colores, el trotskismo. Bueno, nosotros nos identificamos como de izquierda trotskista, y bueno, vemos justamente eso, ¿no? Que se construyó una acción de frente único con toda la disputa que hay al interior, ¿no? Porque después en las asambleas discutimos las diferentes orientaciones ideológicas y las perspectivas concretas para el conflicto, pero que todo el mundo se puso al hombro esta pelea.
Y habla también de la legitimidad de la educación pública, de la universidad pública en Argentina. Nosotros decimos que el movimiento en defensa de la educación pública es el movimiento popular más grande del país, porque, como decía, abarca todo, gran parte del arco ideológico, y eso también es lo que da la fuerza del movimiento estudiantil y del movimiento universitario para dar una pelea con un gobierno que tampoco encuentra punto de apoyo para avanzar contra la universidad. El discurso que tienen de legitimar la universidad cada vez lo van ayornando más porque se dan cuenta de que no hay Claro. cae en saco roto, digamos, la sociedad la sigue defendiendo en la universidad. Con 100 facultades tomadas a nivel nacional, 14 aquí en la Universidad de La Plata, ¿crees que el gobierno va a ceder en este ataque? ¿Va a acusar recibo de lo que es la gente en la calle? Y, o sea, decíamos que sí, digamos, por una cuestión de que vemos que el gobierno, por ejemplo, cuando fue la marcha el 23 de abril, que fue masiva y fue una locura, digamos, respecto al contexto que se venía, que era mucho más reacio a la movilización, o que nos encontramos con que el gobierno todas las movilizaciones las reprimía, o era muy duro respecto a eso. Esa movilización el gobierno no la pudo tocar y tuvo que reconocer el conflicto y tuvo que dar gastos de funcionamiento, o sea, reconocerlo el presupuesto para gastos de funcionamiento. ¿Qué dijimos del movimiento estudiantil? No alcanza, pero también dimos cuenta de que, bueno, una movilización logró que el gobierno tenga que reconocer el reclamo. Ahora, con el tema de las facultades tomadas, el gobierno, bueno, o sea, está un poco entre la espada y la pared, porque es un gobierno que arrancó diciendo que la universidad pública no sirve, que hay adoctrinamiento, que hay alumnos fantasma, que hay corrupción, etc. Y bueno, después nos encontramos con que ahora el gobierno sale a decir, no, bueno, las universidades no queremos arancelarlas, como que todo ese discurso lo tuvo que matizar un poco, porque claro, o sea, nadie compró el verso, digamos, de esto que dice el gobierno, de que hay corrupción en la universidad, de las auditorías, o sea, las universidades son auditadas efectivamente por el Estado, el gobierno tiene esa responsabilidad y usa este discurso de que las universidades no se quieren auditar, que es mentira, justamente para deslegitimar el reclamo, porque no tiene otra manera de cuestionar la educación pública, porque el proyecto del gobierno es de financiar y vaciar la educación pública para avanzar en una privatización. De hecho, sí. El gobierno, como bien lo marcás, tiene que auditar, es su responsabilidad, las facultades a través de la AGN, la Auditoría General de la Nación, y el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no nombró a los representantes para la auditoría, digamos. Sí. Pero más allá de esto, decías, el plan es de desmantelamiento. ¿Es económico o tal vez es ideológico lo que busca el gobierno con este ataque sistemático, con estos argumentos de no hay plata, de déficit fiscal? ¿Qué hay de fondo? No, es profundamente político. Económico no es, porque de hecho los docentes se cansaron de explicar de que, bueno, el gasto de funcionamiento para la universidad y los salarios representa un porcentaje del PBI que no afecta, digamos, lo que es el equilibrio fiscal. De hecho, se podría financiar con ganancias, que el gobierno lo sacó. No es un problema económico. El gobierno me vende el humo de que es un problema económico para intentar justificar la deslegitimación que quiere llevar a cabo de la universidad, pero en realidad es un problema político. El gobierno tiene un proyecto de desmantelamiento de todo lo que son las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, de los trabajadores, que apuntan a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Por eso ataca los convenios colectivos de trabajo, ataca la sindicalización, ataca todo lo que son las organizaciones sociales, y en este marco ataca a la universidad, porque no solamente la universidad es una institución, una herramienta para que la gente pueda realizar su proyecto de vida, estudiar lo que quiere, realizarse como profesional, sino que es un espacio de organización y politización de la sociedad, de la Universidad Argentina. El hecho de que sea pública, que sea masiva, que los hijos de los trabajadores podamos acceder a la universidad, habla de que hay toda una clase trabajadora argentina que alrededor de la universidad también se ha politizado y se ha organizado, y su defensa es una bandera que, como decía recién, abarca amplios sectores, y el gobierno lo que quiere destruir es justamente esa herramienta de politización. De la universidad salen los cuadros políticos que después van a estar peleando, digamos, o que pelean ahora mismo por los reclamos populares, y el gobierno tiene que destruir eso. El movimiento estudiantil ha demostrado en Argentina mucho dinamismo, mucha masividad. Hoy nombrás el Cordobazo. El gobierno lo que tiene miedo, y creemos nosotros, es que el movimiento estudiantil se desarrolle, se politice, profundice este camino, se unifique con los trabajadores, los vaya a buscar, que peleen en conjunto, porque el recuerdo del Cordobazo
en las clases dominantes argentinas está muy fresco. O sea, los trabajadores de Córdoba se unificaron con los estudiantes y a raíz de eso cayó la dictadura de Onganía. O sea, eso es lo que el gobierno tiene miedo. Nosotros lo que queremos es justamente defender la universidad pública y el gobierno se mete con un reclamo muy sentido de la sociedad que justamente da cuenta de esto. El gobierno tiene una concepción oscurantista, una concepción anticientífica, una concepción profundamente reaccionaria en todos los terrenos, no solamente en el económico, en el laboral, en el de los derechos humanos, sino en esto, ¿no? En la concepción hasta de cómo se entiende el mundo en términos científicos, y en ese sentido, bueno, quiere desmantelar todos estos organismos, pero principalmente lo que vemos es que, bueno, es esto, ¿no? Quiere atacar a la universidad como instancia de organización y de politización, que se ha demostrado el nivel de organización, de formación que tienen los estudiantes al dar esta pelea, y bueno, la responsabilidad también que tenemos de cómo nos organizamos y entendemos este conflicto como un conflicto político, pero que el reclamo sí arranca por un reclamo económico, ¿no? El presupuesto, el salario docente. El gobierno creemos que está dispuesto a pagar el costo político de financiar la universidad con tal de avanzar en su destrucción. Es un gobierno que viene a atacar, a destruir las organizaciones de los trabajadores. Nosotros hablamos de la relación de fuerza que hay entre las clases. Creemos que en Argentina las clases sociales están en una situación en la que hay unas relaciones de fuerza políticas relativamente más favorables a los trabajadores, particularmente desde lo que fue el 2001, ¿no? Y toda esa gran rebelión que condicionó el panorama político de la sociedad argentina. Y en ese sentido, bueno, el gobierno quiere avanzar a una lógica de sociedad subordinada completamente al mercado, a los capitales financieros, a la lógica empresarial, donde todo es una mercancía, inclusive la educación. Parte de la retórica oficialista también es que las universidades son para zurdos, que hay lavado de cabezas y demás, y que, bueno, también que no hay muchos egresados y que es para hijos de familias ricas. Si vos en tu vocación militante en la calle viene alguien con ese discurso, ¿no? ¿Qué tenés para decirle? Bueno, o sea, en primer lugar, o sea, es toda una campaña del gobierno, es toda una operación de propaganda. O sea, en primer lugar, ahora no tengo bien los porcentajes a mano, pero la cantidad de hijos de trabajadores que hay en la universidad es gigantesca. 2 de cada 3, 65, 66%. Tal cual, y lo vemos con nuestros compañeros, lo vemos, o sea, quienes somos también hijos de trabajadores. Hay muchos compañeros que son primera generación universitaria. Eso es categórico, el gobierno con eso lo que busca al decir que es solamente para ricos es justamente avanzar en su delegitimación. Pero bueno, cualquiera que haya pisado una universidad o que tenga algún tipo de conocido o alguien con algún tipo de contacto con la universidad pública se da cuenta que eso no es así. Después de esto de que la universidad está llena de zurdos, probablemente hayamos muchos zurdos en la universidad, efectivamente, pero hay que también dar cuenta de que la universidad está, como decíamos, todo el arco político. La Federación Universitaria Argentina está dirigida no por el trotskismo, sino por la Franja Morada, que son los mismos tipos que después de sus diputados votan el veto al financiamiento. Entonces, no es que son todos zurdos. El gobierno quiere meter ese discurso de que son todos zurdos porque con toda su cantinera que viene desde que asumió, de que el problema son los zurdos, de que además en el significante zurdo mete a todo el mundo, es todo para legitimarlo. Lo que no ve es que, bueno, la gente que habita la universidad y los trabajadores ven con buenos ojos que haya militancia, que haya activismo, que la gente se politice en la universidad y en todos los espacios. Lo que tiene miedo el gobierno, y por eso dice que todos somos zurdos, nosotros particularmente sí somos zurdos, pero el gobierno lo dice porque lo que busca con eso es generar un enfrentamiento, ¿no? Una posición entre la comunidad universitaria y el resto de la sociedad, ¿no? Este discurso lo hemos visto muchas veces, ¿no? El anticomunismo, la idea de que todos los que protestan son comunistas que tienen algún interés oscuro, cuando el interés que tienen los zurdos es el bienestar del pueblo en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y bueno, entendemos que ese objetivo se logra a través de un método que es esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Las clases públicas, las tomas, la solidaridad entre las luchas. Es el subversivo de la época de la dictadura. Tal cual. Está el mismo discurso ayornado a estos tiempos, pero por eso es muy peligroso porque el gobierno con eso lo que busca generar es todo un clima de enrarecimiento y de desconfianza hacia el universitario, cuando en realidad lo vimos en la marcha que hubo acá en La Plata, lo vimos por ejemplo, en los cortes que hacíamos en Cortón de la Calle con las clases públicas, decíamos de
4 de cada 5 autos tocaban bocina en apoyo. Cada tanto uno renegaba contra los cortes, como puede pasar siempre, pero en realidad la mayoría de la sociedad mira con simpatía el reclamo. Entonces un intento medio desesperado del gobierno de legitimar el reclamo universitario, acusando a todo el mundo que no piensa como él de zurdo. Decías que la mayoría de la sociedad apoya este reclamo. El gobierno tocó la educación, que es una parte constitutiva, ¿no?, de la idiosincrasia argentina. Lo pudimos ver en estas últimas marchas, también la que fue el 23 de abril. Pero siento que no pasa lo mismo con jubilados, con la salud. ¿Crees que ahí falta mayor apoyo en las calles también para que no se reprima, que la lucha sea una sola y transversal? Sí, o sea, nosotros apostamos a que todas las luchas se unifiquen en una gran lucha contra el gobierno, porque entendemos que todo está relacionado, ¿no? Por ejemplo, está toda la pelea que dieron los compañeros del Hospital Laura Bonaparte, ¿no?, que el gobierno quería cerrarlo. Ante eso los compañeros se organizaron, hicieron asamblea, tomaron el hospital junto con los pacientes y la gente de la comunidad, y ante eso el gobierno tuvo que retroceder en el cierre del hospital. Hoy el hospital sigue funcionando porque los trabajadores lo defendieron con estos métodos. Ese fue un gran argumento en las asambleas para avanzar en la toma de las facultades, ¿no? Porque vimos, efectivamente, este método permitió ganar el reclamo de los trabajadores de Bonaparte. Bueno, hay que replicar esos métodos porque vemos que eso es lo que le genera problemas al gobierno a la hora de querer imponer su discurso contra las universidades. Vemos eso, obviamente. Por ahí el reclamo de los jubilados nosotros mismos generó mucha simpatía en la sociedad. Después hay responsabilidades políticas a la hora de cómo se llevan a cabo los conflictos, ¿no? Hay conducciones políticas en los gremios, en la sociedad. Nosotros hacemos una crítica muy profunda a la CGT, que no acompañó el reclamo de los jubilados. Las únicas organizaciones que estuvimos movilizados junto a los jubilados fuimos las organizaciones de la izquierda y algún que otro gremio. Pero la CGT en conjunto, ¿no?, como representante del conjunto de los trabajadores, no convocó a movilizar en defensa de los jubilados, tampoco convocó a movilizar masivamente en defensa de los trabajadores de la salud. Entendemos que hay una conducción sindical que está más preocupada en ver cómo cuidan sus intereses corporativos o cómo se organizan de cara a las elecciones del año que viene, no 2025 o incluso 2027, y están pensando en eso en vez de pensar en cómo hoy defendemos los reclamos de los trabajadores, los estudiantes, etc. ¿Cuál es el tema? Que ahora el movimiento estudiantil tiene esencialmente tiene la perspectiva de solidarizarse, ¿no? Porque vamos a ser trabajadores de la educación, de la salud, de diferentes ramas, ¿no? Y ante eso, bueno, como que espontáneamente nos surge la necesidad de solidarizarnos con los trabajadores y de buscar también su apoyo. Por ejemplo, en 2018 también realizamos tomas masivas de la universidad. En ese momento era contra el gobierno de Macri, que estaba también financiándolas, aunque este ataque es mucho más profundo del que vivimos hoy. Y en 2018 el movimiento estudiantil confluía sistemáticamente con los trabajadores del astillero de Río Santiago, por lo menos acá en La Plata, que estaban también luchando contra el cierre del astillero, y peleando en conjunto logramos torcerle el brazo, por ejemplo, en su momento al gobierno de María Eugenia Vidal, que quería avanzar en el cierre del astillero. Y en ese marco, bueno, vemos que esa potencialidad de la Unidad Obrera Estudiantil es lo que puede llevar el conflicto a la victoria. Y ante eso, bueno, vemos que eso hay responsabilidades de las conducciones de los gremios que mantienen los conflictos escindidos. Para nosotros hay que unificarlos. Y esa es la pelea que estamos dando en las universidades, en los lugares de trabajo, con los docentes, con los trabajadores de la salud, del Fabriles, etcétera, con los jubilados. Así que bueno, nuestra perspectiva es esa, la unificación de las luchas para construir un gran movimiento que defienda los derechos de los trabajadores, que se oponga de forma dura, de forma concreta, ¿no? Como por ahí vemos que se oponen, entre comillas, ciertos diputados que dicen de palabra que están en contra del gobierno y después, cuando tienen que votar, o se ausentan o terminan votando a favor de lo que plantea el gobierno. Bueno, vemos que el movimiento estudiantil es más difícil de comprar, más difícil de desmovilizar. Y eso es lo que queremos que esta fuerza y este dinamismo contagie al resto de los movimientos que están hoy enfrentando el ataque a sus condiciones de vida. Gracias, Julián, por la nota. De nada, muchas gracias a todos. Bien, continuamos en este caso con Martina Lajud, de la Facultad de Psicología, también perteneciente a La Revuelta. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, tu compañero Julián hablaba sobre las responsabilidades y el rol de la CGT, del sindicalismo, de unificar las luchas. ¿Cómo ves en este caso
la participación y el compromiso legislativo, ¿no? Lo que sucedió en el Congreso, bueno, en su primer momento aprobando la ley de financiamiento universitario y después el tercio que acompañó a Javier Milei con el veto. ¿Qué responsabilidad tiene en todo esto la clase política tan denostada también por el propio presidente Milei? Bueno, ahí vemos una gran contradicción por parte del gobierno, porque es un gobierno que hizo mucha campaña política hablando de la casta y de lo que los políticos no representan, digamos, a la sociedad, para luego, digamos, en el transcurso del año, en reiteradas veces, hacer negociaciones, digamos, para que sus proyectos políticos avancen. Esto lo vimos sobre todo con el veto al aumento de los jubilados y lo volvimos a ver de nuevo con el veto al financiamiento universitario. Y ahí vemos un apoyo indiscutible por parte, por ejemplo, del PRO, del partido de Mauricio Macri, hacia el gobierno, donde, bueno, básicamente son negociaciones que se hacen y que, bueno, eso genera mucho rechazo, digamos, en la sociedad. Hay una cosa que sucedió después del veto al financiamiento universitario, que fue, bueno, un sector muy amplio de la sociedad dándose cuenta de que efectivamente el Congreso y el Parlamento tienen sus límites a la hora de representar las necesidades del pueblo. Y bueno, eso se volvió a ver, donde bueno, hay diputados, digamos, que no tienen problema, digamos, en pagar el costo político que representa, por ejemplo, aprobar el veto a una ley que claramente iba en favor, digamos, de todo lo que es el conflicto universitario que se viene desarrollando todo el año. O sea, hubo marchas masivas, se arrancó el año con una marcha inmensa el 23 de abril, el 2 de octubre se vio lo mismo. Y un poco ahí lo que nosotros pensamos es, bueno, que justamente el día, por ejemplo, que se estaba vetando la ley de financiamiento universitario, no hubo una amplia convocatoria, no hubo paro, por ejemplo, de sectores como la CGT, la CTA, donde, bueno, efectivamente el día que se vota tendría que haber habido una gran movilización, por ejemplo, para contrarrestar un poco esto que pasa en el Congreso, que es continuamente un deslegitimamiento, digamos, a los reclamos populares que se hacen. Y bueno, quedó demostrado una vez más el miércoles pasado cuando se vetó efectivamente la ley de financiamiento universitario. ¿Cómo se confluye en lo que tiene que ser una lucha unificada, ¿no? con un área tan sensible para la sociedad de la educación en cuanto a la política universitaria y las diferentes ramas ideológicas, como puede ser el peronismo, pero también ahora la inclusión de agrupaciones que responden a este gobierno, libertarias? Claro, bueno, eso es un gran debate, porque en realidad la facultad la universidad es muy democrática en ese sentido. Como decía antes mi compañero, o sea, habitan y coexisten diferentes espacios de todos los colores que existen políticamente, pero bueno, ahora tenemos el elemento de, por ejemplo, en la Facultad de Derecho e Informática, en que agrupaciones libertarias, bueno, pusieron mesita, están ahí militando, pero no participan, digamos, de los espacios asamblearios y, por ejemplo, la Facultad de Derecho fue tomada por primera vez en 100 años y, bueno, ellos no tuvieron, digamos, espacio para estar ahí oponiéndose a esa toma de facultad. Nosotros tenemos la discusión política de que son espacios políticos que justamente van en contra de la universidad pública, con discursos completamente, bueno, que deslegitiman el reclamo estudiantil e incluso de la universidad pública como institución tan importante y tan legítima en Argentina. Y pensamos, bueno, que son espacios que, bueno, que hay que discutirlos, hay que discutir si son corrientes que realmente se pueden presentar a elecciones o no, con un discurso que es completamente antidemocrático. O sea, ahí hay una discusión muy profunda que nosotros vemos que tiene ahí sus límites. Y bueno, por ejemplo, en rectorado, el viernes pasado, hace, bueno, sí, bastantes días ya, más o menos 10 días, bueno, fueron a dar una charla para poder inaugurar, digamos, su espacio político en la Universidad de La Plata y fueron repudiados ampliamente por la sociedad y por las conducciones también políticas y con una gran participación también de estudiantes. Entonces, ahí, bueno, se ve que el movimiento estudiantil tampoco quiere a esos espacios en la facultad. Sobre todo porque van con un discurso de odio, con un discurso que es completamente antipolítico y que responde, digamos, a un gobierno que viene justamente a ponerse en pie de guerra contra la Universidad Nacional. ¿Y qué futuro avisorás en este sentido, teniendo en cuenta
una cuestión material como puede ser, por ejemplo, el presupuesto 2025, el recorte, el ajuste brutal en educación, bueno, salarios totalmente desfasados de los docentes, un 30% o más. Este presupuesto 2025 que tuvo un aumento significativo para todo lo que es inteligencia, para la CIDE, para el espionaje, bueno, para seguridad, para todo lo que es la represión, protocolos antipiquetes y demás, y tiene un recorte brutal en educación. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en este sentido? ¿Se puede llegar a agudizar la situación? Estamos viviendo un momento histórico que hacía mucho que no se vivía con la capacidad de movilización, con las facultades tomadas. ¿Qué panorama ves de ahora en más? Bueno, que se está despertando un gran movimiento estudiantil y que, bueno, se está poniendo, digamos, en pie de guerra contra el gobierno. O sea, el movimiento estudiantil, había leído el otro día que estaba bien caracterizado, me pareció muy interesante, que es impredecible. Y realmente, o sea, ayer hubieron 30.000 personas acá solamente en La Plata, en la marcha de antorchas, y bueno, se espera que este conflicto continúe, se radicalice, pero también se masifique. O sea, para poder, digamos, torcerle el brazo al gobierno y que se rediscuta, por ejemplo, el presupuesto 2025, donde se rediscutan qué presupuesto se le va a otorgar a la universidad, los salarios docentes que quedaron, como vos bien decías, muy por detrás de la inflación, que cobran una miseria en relación al trabajo que hacen. Bueno, lo que nosotros pensamos que puede ser efectivo es que este plan de lucha del movimiento estudiantil continúe, que tenga su propia agenda. Va a haber una gran asamblea de interfacultades convocada por la FUL, pero a la vez lo que queremos también es que se continúen las asambleas en cada facultad, que es lo que le da masividad, digamos, al conflicto, donde, bueno, vos vas y los pibes enseguida se solidarizan, quieren participar. En las clases públicas veíamos que estaban muy contentos porque había clases públicas, pero a la vez después se podían quedar a luchar. Nosotros pensamos que se le puede torcer el brazo al gobierno, pero eso implica que la lucha continúe, que siga habiendo un plan de lucha por parte del movimiento estudiantil, que se solidarice con luchas de los trabajadores y que efectivamente se pueda convocar también a una tercera marcha federal universitaria, donde, bueno, realmente se pueda plantear, digamos, de cara, por ejemplo, al presupuesto 2025, ser millones en las calles y realmente poder torcerle el brazo al gobierno, que, bueno, se anotó un poroto en realidad, vetando la ley de financiamiento universitario, y llega más cómodo de alguna forma el presupuesto 2025, como decías vos, para darle plata a inteligencia, a la CIDE, pero no darle plata, digamos, a los sectores que estamos en lucha desde principio de año, cuando, en realidad hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando realmente se agudizó el conflicto universitario y se le quitó demasiada plata, digamos, presupuesto a la universidad. Vemos que sí, que se le puede torcer el brazo al gobierno, pero que eso implica la masividad, que varios sectores se sigan involucrando, que el movimiento estudiantil esté a la cabeza del conflicto, que otorgue su propia agenda, que sigamos teniendo asambleas en cada facultad y sobre todo a nivel nacional, que eso es lo más impresionante, que esta lucha es grande, que recién empieza, eso también lo vemos. Por más de que esté terminando el año, van a ser semanas de lucha intensas y que también van a plantear cómo nos preparamos para seguir enfrentando a este gobierno. Pensamos que va a ser una lucha larga, pero que si se da y que si no se bajan los brazos, realmente se le puede ganar. Nosotros queremos luchar para ganar, o sea, esa es la discusión. Y eso implica los métodos históricos del movimiento estudiantil, que es lo que decíamos antes, las asambleas, las tomas, los cortes de calle. Y eso lo que hace es generar, bueno, cada vez más simpatía social, que también es muy importante porque es un reclamo muy sentido. Y bueno, y genera esto de que la gente te apoya y que quiere participar del conflicto. Y bueno, y es un punto débil para el gobierno, porque es un gobierno que, bueno, que realmente pisó el acelerador, que va por todo y que, bueno, que se ve que está dispuesto a pagar el costo político de un enfrentamiento así. Gracias, Martina, por la charla, bueno, también a Julián y a seguir en la calle, ¿no? Bueno, gracias, sí, vamos a continuar en la lucha. Gracias a ustedes.